Hola a todos, mi nombre es Jaime Garza y me acompaña Mónica, ¿tú? y les damos la bienvenida a Remake o Rewind, en donde recordamos películas con las que crecimos, las criticamos y luego pensamos cómo podríamos hacer un remake hoy en día. Recuerden que tenemos un capítulo nuevo cada semana y que nos pueden escuchar en su plataforma de podcasting favorita como Remake o Rewind. Y también nos pueden seguir y ver buscándonos como Los Jamones Podcast, ya sea en Facebook, Instagram, YouTube y como buenos chavorrucos en TikTok. Agradecemos a quienes ya nos siguen, muchísimas gracias por el apoyo y a los que no, pues no lo piensen, Ay, denos un like. Sí, subimos contenido padre, entonces vale la pena que nos sigan. Sí, gracias a todos los que nos dan like, nos comparten. Aparte nuestros papás nos comparten, nos comparten sus películas, algunos comentarios, y así. Entonces, síganos y compártanos qué película les gustaría ver. Y lo que quieran también. Saludos y todo. Sí, todos los comentarios, ya saben, bueno, y para terminar el comentario, pues también, como dice Mónica, déjenos sus likes, comentarios, y si nos escuchan en Spotify, denos 5 estrellitas, no sean gachos de perdido para que subamos ahí el rating. Pero bueno, ahora sí comenzamos con el capítulo de hoy, en donde recordaremos la película de 1985 llamada The Breakfast Club, o el Club de los Cinco, como se le conoce también en México. Pero antes de darles nuestra opinión, les cuento rápidamente de qué trata. The Breakfast Club nos lleva a Shermer High School, en donde 5 alumnos, cada uno con personalidades distintas, deben cumplir con un castigo, el cual consta pasar desde las 7 a.m. hasta las 4 p.m. en detención dentro de la biblioteca de la escuela. Mientras, cada uno debe escribir un ensayo de 1000 palabras donde se describa quiénes piensan que son. Moni, ¿qué te pareció esta película? Fíjate que yo recordaba y no haberla visto. Tal vez había visto pedazos porque, bueno, es una película bastante famosa. La temática es como muy, pues, teenager, o sea, bastante easygoing en general. Y me gustó mucho, o sea, disfruté verla. Creo que es algo que queda en cualquier época. O sea, a pesar de que es una película de 1980, creo que la podrían hacer ahorita. O eso es lo que intentaremos hacer, castearla ahorita. Y sería, o sea, la fórmula creo que funciona. Se me hizo muy padre. Me gustó mucho como la reflexión del final, que igual ahorita entramos en eso. Uh-huh. Pero en general me gustó. ¿Tú qué tal? Sí, como mencionas, creo que es una película de adolescentes para adolescentes en donde entienden muy bien como que la esencia de esos mismos, de los chavos, aunque como dices, sea de 1985, creo que como quiera sigue siendo vigente de alguna manera. Hay a lo mejor algunas cositas que obviamente ya no funcionarían, pero en general creo que el mensaje está, como lo dicen en la película y como les comenté en este breve resumen, pues son 5 alumnos muy distintos de cada uno. Y como ellos se describen, pues son el cerebro, el atleta, la princesa, la rara, digamos, y el criminal. O sea, son personalidades muy distintas, pero creo que son esas personalidades o personajes que nos encontramos En alrededor. cualquier escuela, en cualquier escenario. ¿Tú quién eras en la escuela? Híjole, fíjate que no sé si me pueda catalogar tan específicamente, pero yo creo que estaría como entre el brain, porque pues, no, o sea, digo, entre el cerebro, pues ponle tú, no era burrillo, pero tampoco era tan matado ni era de los top de la clase. Y un poquito el criminal o el rebelde. Creo que ese sería mi... Estás en ese in-between. Sí, ese sería mi clasificación. Quienes estudiaron con nosotros. ¿Que Jaime tendría razón o no? Ay, no me quemen. Este, ¿Tú quién serías? Yo sería la princesa. ¿Tanto así? Yo creo que sí. Pues yo creo que cada uno sabemos como que el rol que realmente jugábamos en la escuela y así. No sé si haya sido en tu caso, pero ahorita que estamos tocando el tema, ¿tú alguna vez
tuviste que pasar por, digamos, este tipo de castigos en la escuela? No, fíjate que no. Bueno, ahí es donde yo digo, ajá, esa era mi parte rebelde. Recuerdo muy bien, en mi escuela sí había este tipo de castigos de detención. No era tanto el ir un fin de semana como en el caso aquí de estos chicos, pero sí era quedarse después de clases, era quedarte 1 hora. En esa hora normalmente, como era un castigo, te pedían hacer una tarea extra, que pues era lo que tenías que hacer. Tuve la fortuna de que hubo un año en donde rompí récords. Me mandaron tantas veces a detención que había ahí como o sea, un listado de que decían, este mes el que más y mes tras mes fui muy constante. Pero, híjole, siento que la maestra tuvo mucho que ver, ¿eh? Porque casualmente después de ese año no volvió a suceder así. O sea, ya, digo, a lo mejor yo también, recapacité un poco. Recapacitó sobre eso y ya no quería ir. Pero bueno, o sea, y tú, no sé cuántos años tenías, pero, o sea, hubieras imaginado ser lo que ellos vivieron en ese día. No, fíjate que luego ves la película y dices, ese tipo de detención está muy padre. O sea, porque era una detención en donde los dejaban ahí y pues cada uno, obviamente, en teoría deberían de hacer un trabajo, ¿verdad? Una tarea, que en este caso era el ensayo. Pero pues se la pasan haciendo travesura y media. Tipo, se la pasan platicando entre ellos y así. Cuando yo, o sea, te digo, el castigo que a mí me tocaba, ahí estaba el maestro. El maestro no se iba. Y también, si acaso iba una persona más, 2 personas más, y no era así como que... Y como te digo, sí había una tarea que entregar. Entonces, pues no, realmente era 1 hora y no se prestaba como Para hacer para, eso. para hacer todas esas historias. Dicho eso, vamos un poquito más a lo de la película y platiquemos de estos datos curiosos en las producciones. En esta película en especial, yo creo que hubo demasiados posibles cast para estos personajes. La verdad es que el listado sí es bastante larguito. Entonces voy a tratar como que de ser un poquito breve, pero para irlos también platicando. Les cuento que en el caso del personaje de Claire, fueron consideradas actrices como Jodie Foster y Robin Wright. Ujú. También Laura Dern audicionó para el papel de Claire y también para el papel de Allison, el cual, para el de Allison, Brooke Shields también estuvo en la lista. Al final, ninguna de ellas fue. Terminó yendo para Molly Ringwald y para Ali Sheedy, que fueron ya estos personajes. Imagínate, o sea, estas personalidades que ahorita pues son súper famosas, o sea, digo, ves la película y creo que Molly lo hizo muy bien, pero no me hubiera imaginado como a todas ellas, Brooke Shields y ay, Sí, ¿te no, imaginas a Claire Underwood siendo la princesa? no, para Eh, nada. Pero digo, bueno, para quienes nos estén viendo, van a ver la imagen y yo sí las veo, ¿eh? O sea, ¿Sí? incluso Jodie Foster también siento que tiene mucho el vibe. Y yo creo que a lo mejor, bueno, pues ya los vimos crecer y Y en otros papeles. en papeles distintos y a lo mejor como que no les identificarás ahí, pero yo creo que igual y hubieran funcionado. En el caso de los hombres, para Brian, quien es el cerebro, John Hughes la tenía muy clara y se fue con uno de sus consentidos, Anthony Michael Hall. Él sí, desde Sixteen Candles ya lo tenía para este papel. Pero en el caso de Andrew, la lista incluía a Michael J. Fox, Jim Carrey, Tom Cruise, Matthew Broderick y Rob Lowe, pero pues terminó siendo para Emilio Estevez. La verdad es que todos estos también, o sea, eran chavos que estaban en ese momento ahí punteando, o sea, eran de los más famosos, más reconocidos. En el caso, digamos, de Matthew Broderick, después lo vimos en Ferris Bueller, que también es de John Hughes. Y en el caso igual de Rob Lowe, también lo tuvo en St. Elmo's Fire. Entonces, pues eran... A John Hughes le gustaba como que trabajar con la misma gente. Y entonces, pues, digo, bueno, al final se decidió por Emilio. Y creo que pues lo hace bien, ¿verdad? Sí, o sea, nada relevante, pero lo hace bien. Pero bueno, ¿te imaginas a Jim Carrey? No, nada que ver. O sea, creo que siendo Emilio, pues ahí acertó.
Sí, y a Matthew Broderick tampoco me lo imagino ahí. Y bueno, para el papel de John Bender se tuvo en un inicio considerado a Nicolas Cage. Hubiera sido bien random. Pero bueno, por presupuestos de la producción no alcanzaba para pagarle. Después tuvieron a Sean Penn como uno de los candidatos, pero en ese año yo creo que él estaba muy preocupado por casarse con Madonna. O sea, Hay prioridades en la vida. estaba muy clavado en esa situación. Y quien estuvo muy cerca de sí serlo, incluso estuvo presente en la producción previa, semanas previas a ya la grabación, fue John Cusack. John Cusack ahí estuvo e hizo muy buen equipo con John Hughes, se caían muy bien y todo, pero John lo consideraba un poco más como el niño bueno y no lo veía interpretando el papel del chico rudo, que pues era el caso de Bender. Por lo cual, pues ya previo a iniciar la grabación, se terminó decidiendo por Jude Nelson. Como digo, se llevó muy bien con John Cusack, pero, pues irónicamente, con Jude Nelson fue un dolor de cabeza para el director. Durante la grabación, Nelson mantenía su papel fuera de la grabación, Es un personaje. fuera de la película, y dicen, incluso era muy molesto con Molly Ringwald, pero decía, o sea, Molly decía, yo entiendo lo que está haciendo, yo entiendo lo que quiere causar en mí. Entonces, ella no tenía un problema, pero realmente John Hughes sí tenía un problema, tanto que estuvo a nada de correrlo. Si no es porque Paul Gleason, quien es el director en la película, lo defendió, o sea, defendió a Nelson diciéndole, debes de entender que está tratando de entrar En en papel. papel y todo eso, es muy buen actor, dale chance. Y esa fue la manera en la que Jude se quedó. Fíjate, y creo que el papel de él es muy importante, o sea, yo creo que él lleva el ritmo de la película, quieras o no, Sí. o sea, todos tienen un peso, pero él lleva este peso y tampoco lo hizo todo mal. O sea, al final de la película hizo una de las escenas, improvisó y una de las mejores escenas del cine al final cuando hace lo del Ujú. puño. No estaba ahí, No. lo decidieron hacer y yo creo que cierra como, tiene un buen cierre, digámoslo así. Sí, obviamente, como tú dices, gran parte del peso de la película recae en el personaje de Bender. Y bueno, eso de que él haya improvisado lo del puño es una escena icónica, es una pose icónica, es un momento icónico en el cine y en la historia del cine, no solo en la película, sino en toda la historia. Sí, porque cierra con eso y empieza la canción Sí, así también, es. La de Don't You Forget About Me. que nadie la quería. Nadie la quería. Nadie la quería y fue escrita exactamente para esta película y terminó siendo un hit de Simple Minds. Y pues ya todo el mundo se volvió fan de la de esta. Sí, pues es súper famosa. Qué raro que nadie la quisiera. Digo, me sorprende que, por ejemplo, pues Simple Minds, digo, ¿quiénes son Simple Minds? No sé. Seamos honestos, digo, con todo respeto, pero si no es por esta canción, yo creo que pocos o nadie sabríamos de este grupo. Así es. Y la rechazaron tipo Billy Idol, Brian Ferry y así. O sea, de hecho yo nunca no sabía que era de Simple Minds hasta que lo investigué. Pues mira, fíjate, interesante. ¿Sabes también otro de los que pudo haber aparecido en esta película? Es el actor Rick Moranis. Rick Moranis, como lo recordamos de Little Giants, que era Danny O'Shea, pues él también estuvo considerado para el papel del conserje. Él planeaba como que tener así como una barba y un acento ruso, pero esto no le cayó muy bien al productor Ned Tannen y él fue el que dijo, no, yo quiero mejor que esté John Capelos, quien es el que ya terminó haciendo el Terminó papel. siendo. Estuvo muy variado realmente la Mucho. selección, pudo haber estado bastante, pudo haber sido una película muy distinta, creo yo. Si cambiamos uno de estos personajes, entonces, pues, bueno, lo que pudo haber sido. ¿Tienes tú algún otro dato? Sí, fíjate que a ellos les dieron bien poquito dinero. O sea, siempre hablamos del budget de las películas, veníamos hablando ya, o sea, me quejé de que a Virgin Suicides les dieron 6 millones. A esta película dieron 1 millón de budget.
Ándale. 1 millón. O sea, es una nada comparado a los 30 y así. ¿Y cómo le fue en taquilla? Pero, no, pues tuvo un chorro de recaudación. Recaudó 51.5 millones de Uh, dólares. Esto la hizo que, bueno, Rotten Tomatoes la clasificó con un 90% y tiene un tag que dice Certified Fresh. O sea que es buena. Y Entertainment Weekly está dentro de la lista de las mejores películas de teenagers y es la número 1. sí, es que Es que es totalmente el target, o sí. sea, y creo que la puedes ver, ya lo comentamos, esa temporal y la puedes ver y ver y ver y no te aburriría. Sí, y bueno, digo, en su momento era innegable, o sea, era el toque John Hughes, o sea, John Hughes sabía manejar muy bien las películas de adolescentes, sabía hacerlas muy bien, y creo que en el caso también, digo, obviamente tuvo varias, pero en este caso dio muy bien al tino en muchos aspectos, y creo que hay muchas situaciones, muchos diálogos y muchas escenas que o sea, como seguimos diciendo, hoy en día siguen teniendo un peso, hoy en día siguen reflejando la actualidad de los jóvenes. Sin duda, debe ser la número 1 en cuanto a esa categoría. Yo no discuto esa clasificación. Sí, y fíjate que tenían planeado hacer varias secuelas cada 10 años de como reencuentros Ajá. de este grupo, pero al final no sucedió, digo, obviamente, ¿verdad? Y a lo mejor he perdido el charm, fíjate. Te digo, no estamos aquí para hablar de chismes, como si no nos encantará. Pero no, pues es que hubo muchos problemas ahí. Como les platicábamos, hubo un conflicto durante la película entre John Hughes y Jude Nelson. Ya de ahí ya estaban peleados. Entonces, hacer una segunda parte, incluso el mismo John declaró, no vuelvo a trabajar con Jude Nelson. Y lo cumplió. O sea, nunca más hicieron una película juntos. Después, sus favoritos, digamos, dentro de ese grupo de jóvenes actores, sus dos favoritos eran Molly Ringwald y Anthony Michael Hall. Y también tuvo bronca con ellos porque a final de cuentas ellos decidieron que ya no querían hacer películas de jóvenes, querían ya papeles, pues digamos, más adultos, más retadores, si así lo queremos llamar. Y eso también provocó una fractura, digamos, en su amistad, en su relación. Y que pues a final de cuentas, pues ya hacer secuelas de esto, pues ya iba a ser un poquito complicado. Sí, no, aparte yo creo que, o sea, iban a ser como High School Musical y sus 1000 versiones o algo así. Oye, pero están buenas, ¿por qué? ¿Cuál, cuál Bueno, es, cuál es la queja yo no dije aquí? que eran malas, pero bueno, luego podemos hacer tipo Grease que hagan un reencuentro después de 37 años o algo Ándale, así. ellos también acuérdate que lo buscaron, tampoco se les dio, pero bueno, ni modo. Así como contábamos con Little Giants, este ensamble fue muy bueno, pero este ensamble de estos actores, estos chavos, ya tenían una historia. Ya eran conocidos, o bueno, a partir, digamos, de esta película, se empezó a denominar a este grupo como el Brat Pack. El grupo selecto de los jóvenes. Sí, pero pues digamos que algo revoltoso, algo conflictivo. Ese fue el nombre que les denominaron. Esto salió por un reportaje, si mal no recuerdo, le iban a hacer un artículo a Emilio Esteves. Todo empezó porque iba a ser como eso. Emilio lo invitó a una fiesta cuando estaban grabando St. Elmo's Fire. Ahí se unieron Rob Lowe y Jude Nelson. De ahí fue donde empezó, como que cambió el enfoque del reportaje y dijo, creo que no voy a enfocarme en Emilio, sino voy a enfocarme en este grupo de jóvenes que andan de fiesta, tipo, pues que obviamente son famosos y lo tienen todo. Y de ahí los denominó como el Brat Pack, que pues para ellos esto tenía como una connotación pues, negativa. O sea, y se enojaron mucho creo que el apellido es Bloom, el reportero que hizo este artículo. Se enojaron mucho con él porque los clasificó de esa manera. Y que a la larga ellos terminaron pensando que ese nombre negativo o esa connotación negativa de ese nombre les terminó costando papeles a futuro. Porque como que ya los encasillaron como, digamos, los jóvenes rebeldes que prefieren la fiesta a trabajar, no son profesionales, etcétera.
Entonces, que sí su carrera se vio afectada. Vamos a hacer un recuento de qué fue de ellos después de hacer The Breakfast Club. Y tan famosos que, bueno, yo siento Sí, que todo el mundo los ubica o algo así. sí, a final de cuentas, ya lo vamos a ver, pero en los 80s, 90s tuvieron un gran auge. Vamos a ver qué están haciendo y cómo fluyó su carrera. Empecemos con Emilio Esteves. Emilio, para quienes no sepan, es hijo de Martin Sheen. Sheen, sí, como Charlie Sheen, quien es su hermano. Él, obviamente, cambió su apellido para que como que no lo relacionaran tanto con su papá. Ok. Incluso alguien en la producción hizo un chiste acerca de Martin Sheen sin saber que Emilio era su hijo. Emilio se enojó. O sea, sí hubo pleito ahí. Se disculpó, ahí el de la producción y todo. No era un chiste así tan malo, pero Pero pues no le cayó bien. no le cayó bien. Y porque decía, pues es que yo no sabía que él era su papá. Bueno, pues le funcionó la estrategia a Emilio Esteves. Como les digo, él tenía 23 años cuando hizo el papel de Andrew Clark en esta película. Previo a The Breakfast Club, ya era conocido por su papel en The Outsiders, en donde compartió créditos con Tom Cruise, con Matt Dillon, con Rob Lowe, me parece también, y en la película de Repo Man. Ya de ahí, esta era su experiencia. Posterior a la película, participó en St. Elmo's Fire, That Was Then, This Is Now, Young Guns 2, y para el que yo creo que es el papel con el que más lo recordamos nosotros, es el de el coach Gordon Bombay en Mighty Los Mighty Ducks. Ducks. Sí. Hoy en día regresó a su papel de Gordon Bombay en la serie The Mighty Ducks Game Changer de Disney Plus, y próximamente lo veremos como William en Guns 3, la continuación a esta serie de Young Guns, que ya dejaron de ser Young, entonces nada más se va a llamar Guns 3. All Guns. Un poquito. Y pues ese es el resumen, digamos, de lo más destacado en su carrera. La verdad es que Emilio se enfocó más en ser director de películas y otros proyectos, y por eso como que se alejó un poquito más de la cámara. Pues volvemos o sea, creo que es un actor medianamente reconocido. Cuenta mucho con el respaldo de su papá. Claro. Se le conoce también por ser el hermano de Charlie. Y pues eso fue, o sea, eso ha sido su carrera a la fecha. Yo creo que todos lo recordamos como el coach. Todos hubiéramos querido tener un coach tan buena onda como él. Sí. Y bueno, pues digo, como dices, se dedicó más tal vez a otras cosas, pero no sé si le podemos quitar como esa imagen. Como que hay personajes que se quedan como con ese personaje esto y ya no lo puedes quitar. Está más complicado. Ahora vamos a Jude Nelson. Tenía 25 años y era John Bender. Previo, ya se le conocía por su película Fandango, y después coincide con Esteves en St. Elmo's Fire. Prestó su voz también para la película de Transformers, que fue en el 86, me parece. Y de ahí ha participado en más de 100 producciones entre películas, series, videos, pero de los cuales no te puedo identificar ninguno. Yo siento que, o sea, cuando estaba haciendo el research fue como que, ok. O sea, a pesar de que el papel en Breakfast es muy bueno, siento que... Sí, después de ahí como que ya no supimos. Vaya, es que no puedo decir no supimos, porque es lo que te digo. O sea, estuvo en más de 100 producciones después de eso. Pero nadie lo ubicaba, tal vez. Pues sí, digo, obviamente, como comento, sus más famosas películas o sus más famosos roles, pues fueron el de Bender y el que realizó en St. Elmo's Fire. Pero pues ya de ahí ha hecho papeles, pero son papeles muy mínimos. Y pues bueno, pues ese es. Eso ha sido de Jude Nelson. Molly Ringwald. Ella tenía 16 años e interpretaba el papel de Claire Standish. Molly ya había estado en Tempest y 16 Candles previo a Breakfast Club.
Después de ahí la vimos en Pretty in Pink. Pero así como con Jude, yo creo que ya no, de ahí no logró destacar tanto como se esperaba. Más recientemente tuvo un cameo en Not Another Teen Movie. Ha estado en The Kissing Booth. Era la mamá de los hermanos Flynn. En Riverdale. Y lo más reciente es la madrastra de Jeffrey Dahmer en Dahmer de Netflix. Sí, yo creo que, bueno, estaba bien chiquita cuando hizo Breakfast, no manches. O sea, se ve más grande, pero estaba muy chiquita y ya había participado en... Sí, ya tenía dos películas, que era Tempest y Sixteen Candles, que pues era su protagonista. En Tempest no era protagonista, pero en Sixteen Candles sí. Y como dices, pues sí, 16 años, como que era pues mucha vida. Y creo que mucho peso y mucha fama, Sí, porque pues después Spring Pink. Y se le conoce mucho como que por ser la chica de los 80s, de las películas de adolescentes, tipo de... pues sí, pero luego Pero ya, como dices, o sea, se quedó en estos papeles, tuvo el pleito con John Hughes de que quería hacer papeles más, más más maduros. adultos, más maduros, pero, ajá, ahí se quedó. Se hubiera quedado como en ese hype de teenage movies y a lo mejor hubiera triunfado más. Yo sé que hoy en día Molly es, digamos, de este cast, es una de las más reconocidas, pero es por eso, es por ese fandom de esas 3, 4 películas que tuvo en esa época y no más. Era como un teenage Pues, crush. sí, súper, totalmente. O sea, hoy en día quienes cuando asisten a las convenciones y cosas así, los que lo buscan son ya también gente, digamos, de unos, pues que estamos hablando 40, 50 años, que pues sí, era su girl crush de ese momento. Ahora vamos a Ali Sheedy. Tenía 23 años y era Alison Reynolds en la película. Ali ya era conocida por su papel en War Games y Oxford Blues. Posterior a Breakfast Club, coincidió con Esteves y Nelson en St. Elmo's Fire. Estuvo en Short Circuit o Cortocircuito y en Betsy's Wedding reencontrándose con Molly. De ahí, aunque a la fecha sigue vigente, pues tampoco han sido proyectos muy destacados. Encontré que hacía un cameo en Mi Pobre Angelito 2. Al parecer era como que una de las que pide los boletos ahí en el aeropuerto. De fuera de eso, nada. Bueno, pues en la película tiene su particular participación, pero Sí, igual. O sea, volvemos a... Tenían como que... Creo yo que estaban como catalogados como... Van a hacer muchas cosas, muchos proyectos y demás. Pero pues sí, hicieron 2, 3 películas. Tuvieron como que... Aprovecharon ese momentum. y ya. Y ya. Por último, tenemos a Anthony Michael Hall. Él tenía 16 años y era Brian Johnson. Antes de aparecer en Breakfast Club, Anthony estuvo en National Lampoon's Vacation, la de vacaciones, con Chevy Chase. Sixteen Candles, compartió con Molly Ringwald. Y después protagonizó la película Weird Science, Ciencia Loca. Estuvo también en Edward Scissorhands. Él era el hermanito de Winona. Y como la mayoría, estuvo en muchos proyectos, pero ya, nada tan exitoso. Sí protagonizó otras películas, pero ya yo creo que eran películas directo a home video, en ese entonces a VHS. Lo más reciente también ha aparecido en Riverdale. Apareció en la película Halloween Kills. Y tiene ahí un papel secundario en la serie The Goldbergs, que es una serie que yo veo y ni sabía que salía ahí. Entonces, pues, han sido papeles que realmente muy poco han destacado. Es la maldición del director. Es la maldición, creo yo, de eso que llaman el Brat Pack. Por eso les mencionaba. Como que se les hizo mucho hype. Ellos mismos crearon como que este grupo muy élite. Dentro de este grupo estaba también Demi Moore. Demi Moore logró, a lo mejor creo yo, dar un pasito. Sí, dar un pasito más. Había otros actores ahí y pues adyacentes estaba Robert Downey Jr., Charlie Sheen, obviamente, pues por su hermano también ahí como que tenía que ver, pero
pero lees la lista de nombres y pues son nombres que fueron muy populares en esa época, pero pues no hubo más. Pero bueno, pues eso es ahí donde quedaron estos actores. La verdad es que, pues como mencionábamos, se esperaba mucho de ellos y creo que no lograron cumplir la expectativa. Lamentablemente, no sabemos por qué. Retomando otra vez el tema de la película, la verdad es que yo vi esta película cuando ya estaba en mis 20s. O sea, la vi ya estando en carrera. Para ser de 1985 sí me tardé como Un un ratito. poquito en verla. Pero no recuerdo haber hecho el clic que debía haber hecho como ahora ya en vistas más recientes. Ok. Pero ¿sabes qué? Siento que me pasa o algo muy similar, o me pasó algo muy similar como con Virgin Suicides. Siento que esta película vale mucho la pena, es muy buena, es muy entretenida, tiene sus momentos, a lo mejor hay cosas como digo, ya no pasarían hoy en día, pero siento que si lo hubiera visto a la edad correcta, sería un boom. O sea, hubiera sido un boom en cuanto a, no, esta es mi película favorita. O sea, y creo que eso me pasó mucho con Virgin Suicides. O sea, siento que no, si lo hubiera visto de más joven, hubiera entendido más como que las actitudes. Igual, veo hoy Breakfast Club, veo a estos chicos, cómo interactúan, y sí digo, recuerdo esas emociones, recuerdo esas sensaciones, esas, pues sí, o sea, las travesuras que cada uno, o sea, digamos que hace, que los hacen estar en la detención. Y digo, qué padre, sí, claro, pero pues si hoy en día es mi primer acercamiento con esta película, yo creo que no la entendería. Yo creo, fíjate que a mí sí, o sea, sí me hizo más que nada como recordar esas épocas, aunque yo no iba a detention, porque eso no había en mi escuela y probablemente tampoco hubiera ido. Como que me hizo recordar como, bueno, esta como amistad con gente diversa que puedes tener y como una aventura más que pudiste haber vivido, o sea, a lo mejor no en detention, pero como una historia más que pudiste haber vivido con tus amigos en la prepa o algo así. Sí, creo que a final de cuentas, digo, para quienes no la vieron, les contamos ya, digamos, como lo que es el mensaje final de la película. Que a final de cuentas es que todas estas personalidades, por más diversas que son, tienen muchas cosas en común o más cosas en común de las que ellos creen o de las que ellos se han dado cuenta. Dentro de eso está la figura de los adultos, quienes ya los tienen catalogados, como mencioné, como el cerebro, como el atleta, como la que no sirve, como la princesa y como el criminal. Y de ahí, pues no los ven de otra manera. Cuando interiormente cada uno tiene algo más que eso. O sea, no es nada más eso, que es lo que termina haciendo que estos 5 personajes tan diversos al final encuentren como un común denominador que los une de alguna manera. Obviamente ellos, muy conscientes, lo dicen. ¿Qué va a pasar el lunes cuando nos veamos nuevamente? Y le comentan muy fríamente a Brian, quien lo pregunta. Pues dicen, no va a pasar nada. Va a ser como si nada hubiera sucedido. No te voy a saludar, no vamos a ser amigos. Pero al final sucede todo lo contrario a eso que dijeron. O sea, al final hay una conexión entre, por decir, el personaje Claire con Bender, cuando pues se supone que Bender pues es ese rebelde, es ese malo, duro, que se termina pues ligando a la princesa. Entonces son dos mundos completamente opuestos. Igual en el caso de Andrew, que pues él es el deportista, él está programado para siempre ganar, eso es lo que siempre esperan de él en su casa. Y se termina también, pues digamos, no sé si enamorando, pero se termina enganchando pues de esa rara que le gusta el arte, que le gusta la poesía, que aparte es una cleptómana y que miente todo lo que dice, pero pues se termina también enamorando de ella. Entonces, pues es como interesante esa parte y que siento que es muy real. Creo que mucho de esto también se da porque les toca un escenario en donde
pues están sin sus amigos, digamos que sin esa protección como podría ser de las amistades en donde pues tienes que buscar como un terreno en común entre estas personas tan distintas a ti, pero que como volvemos a, dentro de, en realidad hay muchas cosas en común. Obviamente también una de ellas es como que sus conflictos con sus papás. Volvemos a los conflictos así como las hermanas Lisbon. Ellos también, o sea, todos ellos pues sienten de alguna manera la presión, la exigencia por, en el caso de Andrew, pues de ser siempre el número uno. En el caso de Brian, en siempre sacar las mejores calificaciones. En el caso de Claire, pues de ser como la bien portada. En donde dice, es que una rebeldía más va a ocasionar el divorcio de mis papás. O sea, imagínate como que tener Esa esa carga, carga. o sea, el creer que esas cosas dependen de ti a esa edad, pues sí, o sea, es donde empiezas a entender que o sea, aumentamos de proporción los problemas y las situaciones, pero pues sí, o sea, que a fin de cuentas nadie tiene esa vida perfecta. Al inicio de la película, John Bender los cuestiona a todos de cómo es el día en tu casa y tipo, y les habla como que claro, o sea, todos viven una vida maravillosa. Mientras a mí mi padre me golpea, mi padre o sea, incluso marcaba ahí que lo había quemado con un cigarro, tipo, todo eso. Pero pues al final todos se dan cuenta que en realidad todos están pasando un mal momento en su casa o no tienen la mejor relación con sus papás y que ellos no quieren repetir esos patrones. Pero como dice Ali, es algo que a lo mejor es inevitable. Es inevitable y yo creo que todos tal vez lo pensamos en algún momento y para allá vamos. Entonces, Sí, por eso es lo que decimos. Esta película resuena mucho hoy en día. O sea, no es nada más los jóvenes en los ochentas, no es nada más. Ah, eso es lo que pensaban y ya, ¿no? O sea, mucho de lo que dicen, mucho de lo que hablan, mucha de la temática, incluso hasta de los adultos. O sea, cuando tienen ese momento de reflexión en el sótano, el director y el conserje, en donde dice, es que estos niños cada vez son más rebeldes. Y le dice el conserje, no, es que tú cada vez eres menos tolerante. O sea, cada vez eres más adulto. Y pues sí, es, es curioso y es chistoso cómo John Hughes maneja mucho estas dualidades. Incluso si lo ves así, los mismos personajes de los adultos solo tienen apellidos. En todas las películas solo tienen apellidos, no tienen nombres, porque son como la institución. O sea, mm, siempre es el señor Johnson, no sabía. mientras que los jóvenes pues tienen su nombre y su apellido. Y te digo, por eso digo, es también la magia de lo que logró John Hughes en este género de películas que lamentablemente cuando empezó a tener ya los problemas con Molly y con Anthony, se retiró de hacer esas y empezó a hacer las de niños como Home Alone, como Ujú. Uncle Buck. Ya se retiró pues digamos del género de jóvenes y que pues sí dejó como un vacío y murió digamos como que esa esencia que él había marcado muy bien en este género o en este tipo de películas que dominaba a la perfección. Y le hubiera seguido funcionando la fórmula, fíjate. Sí, es que volvemos, pues sí se puede decir que es una fórmula, pero a la vez yo creo que sabe también cómo plasmarla, sabe cómo hacerla, cómo hacerla resonar, cómo que el mensaje tenga un peso y tenga, sí, o sea, tenga mucha relevancia hoy en día. Pero bueno, creo que ya es momento de que pasemos a nuestro recast. Fíjate que cuando estaba haciendo mi casa estuve muy tentada a irme por los... Como yo vería em, como este Brad Pack del 2022. O sea, castearía que Zendaya, obviamente Timothy, tipo todos estos que siempre menciono que no he casteado. Bueno, a Zendaya sí, pero a Timothy no. Pero no, o sea, me fui como que un poquito más allá. O sea, creo que la película a mí me gustó y por eso como que también, bueno, pues a quién me gustaría a mí ver si la hiciera yo ahorita. Ujú. Pero bueno, pues terminé casteando gente, me encanta no descubrir talentos, pero bueno, pues ahí les va.
Para Andrew, que es el atleta, yo castearía a Thomas Doherty, que es el de Gossip Girl, el reboot, que es como, bueno, el nuevo Chuck Bass, que no es como Chuck Bass, pero este como que guapito y así, él sería como mi atleta. Ok. Para John Bender, que es este criminal, que para mí me gustó mucho el papel de Nelson. De O John sea, Nelson. creo que él era como muy bueno, o sea, no era feo, o sea, era carismático y llevaba la película bien. Batallé mucho por encontrar a alguien así, fíjate. Pero bueno, voy a castear a Tanner Buchanan de Girl Meets World. Ok. Creo que es como ese que está guapo, pero tampoco es tan famoso. Creo que puede funcionar. Muy bien. Para mí, Claire, que es la princesa, pues igual aquí también estaba muy tentada a castear a alguien como más famoso y que ya hemos casteado, pero bueno, voy a castear a Emily Aline Lind, también de Gossip Girl, que Ajá. hace Audrey, Ok. la que es como la güerita. Ujú. Creo que tiene como ese vibe, tampoco es como tal, o sea, creo que tiene un papel en Gossip Girl de Princess, pero puede funcionar también aquí, porque es medio odiosita, que llega a ser Claire un poco odiosita. Para mí, Alison Reynolds, que es esta de El caso perdido, tenía a otra, pero estuvimos platicando y decidí castear a Maddie Ziegler. Como que tiene, o sea, con sus videos decía, creo que puede tener ¿Crees que puede llegar a ese nivel puede llegar a ese nivel de ser tan rara? de ser tan rara y luego al final, pues bueno, Tener su transformación. Claire la ayuda a transformar, spoiler alert, y bueno, ya le gusta más también al Andrew. Pero bueno, va a ser Maddie. Y Brian Johnson, que es el cerebro, voy a castear a Asa Butterfield, que es el de Sex Education. Ok, me gusta. Está muy variado, I know. Sí, pero sí, creo que hacen match las Pues es que personalidades tienen que o ser los como muy proyectos que han. diferentes Sí, sí, sí. para que luego tengamos esta misma magia. Sí, esos sí tienen que ser como lograr muy bien ese papel. Muy bien, tú cuéntame. Bueno, para mi cast, yo sí me fui, digamos, a descubrir un poquito, Sí, a lo porque mejor, Jaime descubre talentos. pero pues descubrir entre comillas, o sea, yo siento que nada más porque nosotros no los conocemos. Pero bueno, estos son un poquito más conocidos, creo que les van a sonar. Para Andrew, yo tengo a Noah Schnapp, que es Will Byers de Stranger Things. Creo que fuera del papel que hace en Stranger Things, sí, pero él, o sea, si tú lo ves fuera es un niño más extrovertido, es un niño Sí. más, igual tiene como el buen look, o sea, es guapito, entonces creo que puede funcionar bien. Que a final de cuentas recordemos, todos están atormentados, ¿eh? Entonces, ojo ahí, si tienen que como quiera tener ese poder de actuación de demostrar que no lo están, pero al final que Lo sí pondría a lo. hacer nada más un poquito más de ejercicio. Bueno, pero pues, es cualquier cosita. Para John Bender, yo tengo a otro Noah. En este caso es Noah Jupe. Ok. Noah Jupe tiene ese vibe también de niño malo. Es Marcus en A Quiet Place o Henry Fraser en la serie de The Undoing. Y él también se ha vuelto como muy extrovertido. Sí, entonces creo que sí te puede dar como que ese papel de rebelde que dio yo Jude Nelson. A lo mejor no ser tan molesto con el director, ni con sus compañeros, pero bueno. Para Claire Standish, aquí sí tengo un descubrimiento, llamémoslo Ok. así, y tengo a Cristina Pimenova. Cristina Pimenova es una actriz rusa de 16 años que ha participado en las películas The Russian Bride y Creators The Past. No es tan conocida realmente por sus roles, pero si la buscan en Instagram es también obviamente muy guapa y hace algo de modelaje y pues todo ese show. Entonces creo que puede hacer muy bien el rol de la princesa. O sea, que lo tiene todo, o sea, todo lo que puede comprar lo tiene a su alcance, pero hay cosas que no puede tener, que es como dice, pues a lo mejor una estabilidad en su casa y todo eso que es lo que lo lleva a sus actos de rebeldía. Entonces yo creo que Cristina
podría cumplir también en ese rol de ser la cara bonita, pero que por dentro está como que no teniendo todo tan resuelto. Ok. Para Allison Reynolds, yo tengo a Peyton Elizabeth Lee. A lo mejor ella no te suena tanto. Tiene 18 años. Ella fue Annie Mac en la serie del mismo nombre. Sam en Secret Society of Second Born Royals. Y Doogie Kamealoha MD, que es como un tipo remake de Doogie Howser. Pero en Disney Plus. La verdad es que pues la chavita se ve que puede hacer como este papel de outcast, tipo de la rara, entonces, pero a la vez que tenga ese charm, que al final lo vemos un poquito en Ali. Por último, a Brian Johnson, yo pondría a Jacob Tremblay, pues es Jack en Room, también fue Oggy en la de Wonder, y fue Max en Good Boys. También es la voz de Luca en la película de Pixar. Entonces, pues igual, es ese niño, yo creo que se ve bien portado, tipo bonito, que puede ser el inteligente. Me parece una combinación interesante y aquí estoy descubriendo que estamos haciendo un Brad Pack de nuestros, o sea, si te das cuenta, no, Ayub, Jacob Tremblay, o sea, como traemos ahí ciertos, Sí, pues, recurrentes. Pues es que es lo normal, de pronto empiezan a coincidir en muchos proyectos, como lo fue en el caso acá de estos originales Brad Pack, que empezaron a coincidir los grupos de Euphoria, los grupos de Stranger Things, digo, todos esos, pues sí. ¿Tú le harías cambios a esta historia? No, fíjate que no, creo que la película me gustó tal cual, o sea, creo que la temática, si la pones en 1985 y la pones ahorita, funciona. Creo que cubre las temáticas, pues, no sé, de pues de sexualidad, de buscarse a ti mismo. O sea, siento que ahorita eso es, incluso ahorita es algo que nos podemos sentir identificados. Entonces, pues, yo no le haría cambios tal cual. Sí, siento que los problemas de los chavos del 85 a los del 2000 no son 2020, no son tan diferentes como podemos creer. Lo único que le cambiaría, y que es algo que ya han mencionado los mismos actores de esta película, en este caso Molly Ringwald, es que no está muy contenta con cómo el acoso de John Bender termina en un noviazgo entre ellos. Y que yo estoy muy de acuerdo también en eso. Como que creo que sí, John Bender sí es muy llevado, que al final de pronto ella esté tan enamorada de él que hasta le regala un arete y todo eso. No, yo creo que eso no funciona. Ella misma lo dice, pues enseñarle esto a mis hijas sí me hace cuestionar eso. Es lo único que como que cambiaría o que no estoy contenta con el resultado que representa. Pero pues para eso yo creo que, como dices, la historia funciona muy bien en esa época, ahora, y estoy seguro que en 35 años más va a seguir funcionando. De la misma manera. Qué interesante punto, tienes razón, o sea, al final de cuentas y ahorita que está muy en eso, o sea, él es un pain con ella y al final, pues bueno, bien enamorados. Y te voy a hacer la pregunta del millón, ¿harías un remake o un rewind? Me quedo con el rewind. Sí, yo también. La original, creo que ya lo dijimos, cubre las bases. Puede tener sus cositas que no han envejecido de la mejor manera, pero yo creo que el grupo que ellos hacen, como lo decíamos con Little Giants, pues es ese ensamble que hace que todavía la película funcione aún mejor. Si ya tiene un buen guión, si ya tiene un buen director, el tener a este gran elenco y que John Hughes lo supo manejar muy bien. Esa escena que tienen cuando están sentados todos en el piso hablando de por qué están en la detención y eso, es improvisación de ellos. Entonces creo que... ¡Qué padre! Creo que ahí es donde te das cuenta de que es difícil replicar esto. O sea, realmente no... Obviamente son fórmulas, llamémosle así, que pueden funcionar, pero bajo el contexto de, digamos, The Breakfast Club, no lo puedes repetir así tal cual, no. Entonces yo creo que la original está más que perfecta. Yo también me quedo con la original. Habiendo dicho eso, yo creo que entonces llega un buen momento para despedirnos. Cuéntenos cuáles son sus opiniones de esta película. ¿La vieron? ¿La van a ver? ¿Quiénes serían su cast? ¿Quiénes serían ustedes dentro de este cast? Ah, sí, compártenos quién sería, quiénes eran en la escuela. Si le creen a Mónica que ella era la princesa, si me creen a mí que yo era el rebelde, a lo mejor nada que ver. Y pues bueno,
Gracias por escucharnos. Espero que les haya gustado mucho el capítulo de hoy. Déjenos sus comentarios. Díganos qué películas les gustaría que recordáramos, qué películas les gustaría que recasteáramos. Denos like, compártanos, mándenos su cast, comentarios, denos share y nos vemos pronto. Así es, nos vemos la próxima semana con otro capítulo de Remake or Rewind. Hasta luego. Bye.